Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con el arte callejero como voz del Muro de Berlín. I was born on August 13th, 1961. Technically, I separated sectors. The truth is, I separated families. Brothers, sisters, lovers. It was a dreadful task. There was this family trying to cross the border. Searchlights, sirens, dogs barking, crying, wailing, blood dripping. I can't forget. It didn't stop. People kept trying. Some made it, some failed. Again. They took it to the streets, unstoppable, becoming more and more. Still, some believed I would stand forever. But then, suddenly, the air smelled different. People holding each other. Free. Concrete broken, shattered. Relief. And if I could ask you for one thing, do not rebuild me. Nowhere. Not even in your mind. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. No reconstruir muros, de esto estamos hablando. Y qué cantidad de muros, ¿no?, que se han levantado en la historia de la humanidad. Vamos a hablar hoy en el programa de memoria histórica, de diferentes tragedias, de diferentes genocidios, de diferentes situaciones trágicas de la historia de la humanidad que necesitan volver a ser contadas, que necesitan recrearse en la memoria colectiva, generar conversación, como se dice ahora. ¿Para qué? Para que se sepa, pero fundamentalmente para que no se repita, para que haya justicia cuando todavía no la hubo. Para todos esos reclamos que en la historia argentina en particular son muchos, hay muchos episodios de este estilo, lamentablemente, y en la historia de la humanidad, por supuesto. Recién compartíamos esta creación alemana, ¿no?, respecto de lo que fue el Muro de Berlín, lo que dividió, todo lo que pasó, ¿no?, allí con esa Alemania dividida. Y lo que vamos a compartir ahora, porque los spots de hoy son extraordinarios, son tremendos, pero son extraordinarios, es lo que pudo hacer, gracias a su bisnieto, una sobreviviente de Auschwitz. Una sobreviviente de la peor etapa de la humanidad, a través de TikTok, contar a los 97 años cada cosa que pasó, transformarse en un fenómeno de éxito en esa red social donde todo parece banal y abrir los ojos de aquellos que quizás nunca hubieran llegado a su historia. I have not remembered the sun shining. Never. Maybe the sun also ran away from this place. Maybe. In Auschwitz, you were not afraid of death. You were afraid to live. They put a number of us like what they do, an animal put. I don't know human society, we heard it about it. And we were not human, and we were not taken. That was terrible. Even today, after more than 70 years, to talk only about it, it hurts.
But I know only one thing, we would eat it. My freedom to move, to speak, to do what I want, to be human. I get from an American soldier who had a piece of chocolate, and that was the best chocolate what I had in my life. Vamos a pensar todas las propuestas creativas y todas las propuestas también del mundo artístico que tenemos para el programa de hoy, de la mano de dos invitados que nos da mucho placer. Daniel Feierstein es sociólogo, doctor en ciencias sociales, un referente en consulta internacional en temáticas de genocidio. Muchas gracias, Daniel, un placer. Por favor, gracias. Y Gabriel Sherman es el responsable de comunicación, entre otras cuestiones de AMIA. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A los dos. Bueno, arranco por vos, Daniel. ¿Cuán importante es? Nosotros nos concentramos mucho en la creatividad, ¿no? Y quizás la creatividad sea una gran llave, ¿no?, para hacer memoria colectiva. Sí, yo diría dos cosas. Por un lado es una gran llave y por otro lado puede ser un peligro que solo se piense en la creatividad. Claro. En el sentido que hay como dos niveles en toda la producción de estos materiales. Que una es que sean interesantes, que movilicen, que atraigan, y otra es qué tipo de discurso circula detrás y cómo eso puede impactar o no en las emociones. Claro. Entonces, en los distintos materiales que veíamos, yo veía distintas características en ese sentido, y es rico pensarlo. Y te destacaría un tema, pero podemos hablar mucho, que es: el material permite una apropiación de la situación, esto es, permite una identificación en forma de apropiación, o genera una alienación del espectador como algo que es absolutamente ajeno y no tiene que ver. ¿Qué te pasa, y ahora ampliamos la conversación, qué te pasa con, por ejemplo, con el del muro, ¿no? Que ahí sí un hecho creativo porque el otro es un testimonio? Claro, justamente, ahí veo como en estos dos que vimos, y después podemos pensarlos en otros, una profunda diferencia, ¿no? En el segundo de TikTok es muy rico que lo que aparece es la voz de un sobreviviente. Sí. Y no solo aparece la voz de un sobreviviente, sino la voz de un sobreviviente, incluso en ese pedazo tan cortito del spot, planteando que no solo la forma de transmitir es transmitir el horror, de pronto con la anécdota del chocolate. Del chocolate, claro. Mientras que en el muro aparece una cuestión muy abstracta, que es: no generemos más muros, pero al no entender de dónde surge el muro, al estar tan descontextualizado, claro, yo creo que el efecto es muy alienante, en el sentido de que no... O sea, está bien, todos estamos de acuerdo, pero no produce nada con los muros reales adentro de cada uno de nosotros. Sí, total. Gabriel, ustedes con AMIA hacen año a año, realmente sorprendente la calidad para llevar el mensaje, ¿no? Pedir justicia y demás. Desde esa óptica, desde ser alguien que piensa campañas, ¿qué pensás de lo que acabamos de compartir? Bueno, son, como decía Daniel, muy distintos entre sí los spots. Decía David Ogilvy, uno de los padres de la publicidad moderna, que la publicidad es una herramienta demasiado importante si se usa solamente para fines comerciales. Y yo tengo la sensación, trabajando en lo que me toca, que cuando a uno le toca hacer campañas de bien público o este tipo de piezas, hay que incorporar todas las técnicas y las herramientas que uno va conociendo para poder hacer llegar esos mensajes, y como bien decía Daniel, que esos mensajes puedan ser apropiados por la audiencia, ¿no? Claro. Si se queda solamente en un lugar demostrativo, pero no logra conseguir una reacción por la audiencia, por aquellos que están viendo, no cumplió completamente su objetivo. Vamos a compartir ahora un spot con ustedes y con quienes están viendo el programa, en el cual el deporte, el fútbol, con esa potencia comunicacional, ¿no?, con esa masividad que tiene, trae un símbolo de memoria. Lo vemos y lo charlamos. During the Holocaust, thousands of survivors escaped to Brazil. They were welcomed in Bom Retiro, a traditional immigrant neighborhood in São Paulo, where for years they shared their stories, which are now fading from memory as intolerance around the world is on the rise. To preserve history, in 2017, a Holocaust museum was inaugurated in Bom Retiro, but its lessons needed to reach everyone. Help, once again, was found in the community. Founded in 1910 by Bom Retiro's immigrant workers,
Corinthians and its 30 million fans embrace the team's history above all else. They proved that conviction by breaking away from the football practice of adding victory stars above a team's badge and removing them all. In 2019, on the anniversary of the Kristallnacht pogrom, Corinthians agreed to bring back a different star, one that does not represent a team's achievement, but reminds us of humanity's failure. Corinthians entered the field with the Star of David above their badges. Fans learned about the new museum and the history of Kristallnacht, and so did the media. Every sports roundtable became a history lesson. Que dia 9 de novembro é a Noite dos Cristais. Data da Noite dos Cristais. Quando começa a perseguição aos judeus na Alemanha. Com destruição de residências, sinagogas e pontos comerciais. It crossed over to mainstream news and went global, prompted a formal letter of gratitude from Israel's Minister of Culture. Inspired other teams to do the same, and tech-savvy fans to hack the star into FIFA football. Due to popular demand, the special edition shirts are now for sale to continue to remind us of its lessons. Attendance to the museum increased by 20%, helping ensure history is never forgotten nor repeated. Gabriel, arranco por vos. ¿Qué evaluación haces? A mí yo la vi hace varios años, esta campaña. Es una acción, además. Sí, a mí me impactó mucho cuando la vi, sobre todo porque la idea que está por detrás es la recuperación de un símbolo utilizado para señalar a los judíos durante el Holocausto y la reconversión de ese símbolo en otra cosa, ¿no? La resignificación. Sí, exacto. Y a partir de eso me parece que hay una potencia muy grande porque además la estrella en las camisetas de fútbol, como lo dice el spot, está vinculada con los triunfos, con los logros. Claro. Y me parece que ahí logra lo que Daniel decía hace un rato, que el público incorpore eso porque es parte de su lenguaje. Sabe que es una estrella, pero ahí está causando un efecto distinto. Claro, hay un código sobre el cual se puede trabajar, Daniel. Sí, a ver, yo distinguía en este spot dos cosas. Una es la acción del Corinthians y lo que ocurrió, que es maravilloso. Es maravilloso por estos elementos que decía Gabriel y muchos otros, ¿no? Esta posibilidad de conectar algo tan popular como el fútbol con una forma de comprender esos procesos genocidas. Y después está el spot, digamos, que es como la realización de eso, al cual yo le veía dos temas, bueno, uno siempre le pide mucho, ¿no? Pero dos temas para señalar. Uno era ¿por qué no mencionar algo más en detrimento de otras cosas? O sea, porque siempre es corto y entonces tenés que sacar algo para poner algo, pero de lo que fue esa llegada de judíos a Brasil. Claro. Digamos que es sumamente importante justamente para conectar a los judíos con el Brasil. Y lo segundo, ¿por qué dos veces se menciona que el agradecimiento es del Estado de Israel? Digamos, ¿no? Cuando uno podría pensar, bueno, más allá de que está bien que agradezca el Estado de Israel, conectarlo mucho más con una identidad que pueda verse articulada como se articuló en la sociedad brasileña, ¿no? Entonces, por eso distinguía los dos niveles de la acción que es formidable. Y toda la conversación que genera, ¿no? Estos 120 minutos en diferentes canales de televisión, 20 países recogiéndolo. Y también esta cosa de la maravilla popular que es el fútbol. Hoy mismo, digo, actualmente ya desde hace varios meses, en Europa, cada comienzo de un partido en la Liga de Inglaterra y en la Champions League, hay un minuto donde los jugadores se arrodillan y levantan el puño en un símbolo contra el racismo. Digo, el fútbol es un vehículo que tiene una masividad que puede, bien utilizado, aprovecharse para multiplicar la llegada de un mensaje, ¿no? Claro, totalmente. Quiero seguir charlando con ustedes a partir de lo que viene ahora. Se llama Eva Stories. Es una cuenta de Instagram que se hizo para contar la historia, los últimos 3 meses de vida de Eva Heimann, conocida como la Ana Frank húngara por la historia, ¿no? Similar a la de Ana Frank, y cómo las redes sociales se ponen también aquí en favor de la memoria. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. One day, I'll be a famous reporter. But for now,
I live with my grandparents. Now you make a wish. Dirty Jew. Hitler conquered us. Like that. To go back immediately. Jews can no longer own businesses. From today, I must document everything that happens to us. Bueno, acá ya empezamos a incluir lo que es la perspectiva de la ficción, pero una ficción que tiene un desarrollo cinematográfico de una serie que no le envidia nada a ninguna superproducción, pero en la plataforma que consumen las personas jóvenes, ¿no? Qué importante esto, Daniel. La pregunta es, ¿qué produce con ese impacto? Y me quedo con la pregunta abierta, ¿no? Claro. Sí, porque uno tiende a pensar que esto termina en Google o en los padres, ¿no? O en las escuelas. O en las escuelas, donde también puede ser hasta retomado por los docentes, ¿no? Porque muchas veces son disparadores, ¿no? En cuanto la gente joven vio esto en una plataforma que consume habitualmente, claro. Que yo creo que tiene una gran virtud, que es que les habla en su propio idioma. No los llevó a otro lugar, sino que los encontró en el lugar donde ellos están, sí, que es en Instagram. Y me parece que si cumple con el objetivo de generar una pregunta para buscar más información, porque sí, la historia no puede contar todo, digamos, ¿no? La pieza no puede contar todo, y menos en las plataformas actuales con los tiempos que uno bien está ahí. Total. El punto está cuáles son las grandes herramientas para que la comunicación, en el caso de la memoria colectiva, funcione, porque estamos trabajando en algo que es urgente, sobre todo con lo que está pasando con los movimientos negacionistas, ¿no? En todo el mundo, que son, Gabriel, bastante preocupantes, por cierto. Sí, sin duda. Por eso lo que uno nota es una búsqueda permanente de nuevas formas de contar, ¿no? Y justamente es el pie perfecto para ver este spot que cuando lo vi, quiero decir, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque a 25 años, hace 2, ¿no?, del atentado a la AMIA, lanzaron un spot brillante. Lo compartimos. ¿Cuánto tiempo es 25 años? Yo nací el 18 de julio de 1994. Nacimos el 18 de julio de 1994. Yo nací el 18 de julio de 1994, el mismo día que fue el atentado de la AMIA. Mi primer palabra fue papá. Me decían que era muy enojona y caprichosa. De hecho, el que hacía lío era mi hermano y nosotras éramos muy pacíficas, muy tranquilas. Era muy travieso, siempre me escapaba por todos lados, me tenían que ir a buscar. Me acuerdo que las vacaciones eran re felices en la casa de mi abuela. Arena, río y tereré. Se me viene un poco más a la cabeza capaz mi papá con la guitarra. Mi papá cantándome. Recuerdo llegar del jardín apurado porque pensaba que cada día iba a crecer un poquito más, y me medía contra una televisión que teníamos en casa. Iba dejando pequeñas marquitas. Era una adolescente confrontativa. Lo enfrentaba todo el tiempo mi papá. Recuerdo que me gustaba mucho salir a bailar, porque actualmente ya no lo hago. Mucho drama, como debe ser. Un poco de rebeldía, muchas fiestas y un poquito de estudio. De la adolescencia, uno de los recuerdos más fuertes que tengo fue el divorcio de mis padres. Recuerdo la fiesta de 15, las salidas con mis amigos. Mi primer amor fue en la secundaria, junto con mi primer beso. Me han roto el corazón, recientemente sí. Hoy estoy estudiando economía y trabajo en una empresa de comunicaciones. Estoy terminando la carrera de artes audiovisuales y mi sueño siempre fue ser un productor audiovisual. Ahora de grande me dedico a restaurar autos, mi viejo me da una mano. Soy profesor de educación física y entreno a chicos en natación. Yo nací el 18 de julio de 1994. Nací yo y además un coche bomba explotó en la AMIA. El 18 de julio de 1994 hubo un atentado a la AMIA. Explotó. Fue el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana.
3 minutos antes, yo nací. Nosotros nacimos el 18 de julio de 1994, cerca de la AMIA. Cuando tenía 10 años me enteré que mi abuelo le regalaba revistas del día del nacimiento a mis primos y a mi hermano. Pregunté por qué la mía nunca me la habían dado. Me explicaron que había imágenes del atentado de la AMIA y que eran terribles para verlas siendo tan chiquita. Cada vez que prendo la televisión y es mi cumpleaños, lo primero que veo es: hoy se recuerda tantos años de la AMIA. Nacer el 18 de julio es una mezcla de sensaciones. Es felicidad, es mi cumpleaños, pero también es responsabilidad. Siempre lo tomé así. Todos los años fui a los actos, primero acompañada de mis papás, después de más grande, sola, con mis amigas, con mis amigos, y realmente yo me siento responsable de levantar la voz y seguir pidiendo justicia y verdad. Me parece que es importante recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Me da bronca que todo el tiempo de mi vida es el que le quitaron a las víctimas. Un país tiene que tener justicia porque los que cometen crímenes los tienen que pagar. 25 años para mí es toda una vida. 25 años es un cuarto de siglo. Es toda una vida y es nuestra vida. 25 años es una vida, es mucho tiempo. El próximo 18 de julio cumplo 25 años. Cumplo 25 años. El 18 de julio Voy a cumplir 25 años. cumplo 25 años. El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también. Mis 3 deseos para mi cumpleaños son memoria, verdad y justicia. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo hicieron esta campaña tan extraordinaria? La verdad que dentro de lo que vos preguntabas antes, qué cosas ponemos sobre la mesa, en aquel momento, en el aniversario número 25, el eje fue cómo hacemos para contar qué son 25 años. Cómo hacemos para decir qué significa el paso del tiempo. Y nosotros teníamos un contacto con Steffi Reutemann y sabíamos que ella había nacido ese día. Y entonces le dijimos: no queremos hacer algo solo con vos, queremos que vos nos ayudes a convocar a chicos y chicas que hayan nacido el mismo día, el mismo año que vos. Y así fue, hicimos una convocatoria con ella y nosotros en las redes sociales y apareció todo ese grupo de chicos y chicas que se conocieron acá. Ese spot lo grabamos en los estudios de la TV Pública. Qué lindo. Y fue muy emocionante el encuentro, muy emocionante el encuentro. De hecho siguen teniendo hoy, 2 años más tarde, un grupo de WhatsApp entre varios de ellos y demás que se conocieron acá. Y me parece que fue una gran manera de contar no quiénes fueron asesinados en el atentado, sino qué significa el paso del tiempo en impunidad. Exacto, sí, es muy impresionante. Además, y te voy a dar la palabra a Daniel, lo uno con la sobreviviente del Holocausto en esta cosa de hablar de cosas felices en relación a una cosa atroz, ¿no? Esta operación de empatía que, bueno, pasó acá, ¿no? Se hizo un silencio en el estudio, estamos todos con la lágrima ahí al borde de caer. Cuando la comunicación funciona no hay que explicar nada, ¿no? Da la sensación de esto. Es que me pareció brillante, por eso, y no lo digo porque Gabriela... No, digamos, lo pensamos. Realmente me gusta mucho justamente por los elementos que planteábamos. Porque fíjate que este spot hubiese sido mucho menos con una imagen de la AMIA derrumbándose. No hubiese sido más, es menos. Porque logra justamente transmitirlo desde esos pibes que te están contando su vida y a su vez están conectados y siempre van a estar conectados por un hecho fortuito de haber nacido ese día, ¿no? Después cuando veía la realización y digo, lo hizo Elio Kapsuk, con quien hemos hecho algunas cosas, y digo, claro, claro. Uno de los temas por los cuales decía, por eso será que me gustó. Pero la verdad que me parece muy, muy bueno. Ahora, por otro lado, también me pegó en lo personal por varios elementos también, porque yo ese día tenía que estar en la AMIA, porque tenía 26 años. O sea, justo de la edad. Entonces, me atraviesa desde varios lados,
que no estuve por una casualidad. Yo trabajaba ahí como investigador en el Centro de Estudios Sociales, tenía que llegar a una reunión a esa hora y la cancelamos el día anterior, y entonces no fui, pero bueno, conocía a muchos de los que fallecieron ahí, entonces me atravesó por varios lados, pero más allá de eso me trataba de poner afuera, de decir, bueno, en esto que yo veía, cómo se transmite el mensaje, el gran logro es ¿no? Esto que decías, poder transmitir situaciones de alegría de distintos elementos y resaltar la gravedad de la impunidad, ¿no? Total. Que es tremendo en las capas y capas de encubrimiento que se han construido sobre ese hecho. Totalmente. También construir una memoria para los que empezamos a ocupar la sociedad argentina porque empezamos a crecer y a nacer y que de pronto no se cuenta lo suficiente, ¿no? ¿Cómo construir esa memoria para otras generaciones? Bueno, es un trabajo que nos corresponde a todos, ¿no? Sí. Dicen que somos lo que recordamos. Y entonces tenemos el desafío de seguir contando de distintas maneras. En el caso particular de la AMIA, haciendo hincapié en los dos ejes de la misma moneda, que son el ejercicio de la memoria y al mismo tiempo el reclamo de justicia. Totalmente. Sería completamente distinto un ejercicio de la memoria si hubiese justicia en este caso. Exacto. Pero no la hay todavía y entonces tenemos la obligación no solamente de hacer un spot que recuerda, sino que exige, ¿no? Total. Y a las nuevas generaciones les toca involucrarse, ¿no? Tienen que seguir tomando la posta. Saber para involucrarse, ¿no? De eso se trata. Como conclusión, apelo, Daniel, a tu reflexión, a tu conocimiento, para preguntarte por qué es necesario hacer memoria como concepto, ¿no? Bueno, por varios motivos, pero voy a resaltar uno. Nuestro pensamiento funciona por analogía. Esto quiere decir que nosotros enfrentamos el presente con las situaciones que tenemos atrás y la elaboración que hicimos de esas situaciones para tratar de ver si alguna nos sirve para actuar en este presente. Entonces, los tipos de memoria que construimos sobre lo que vivimos es la herramienta central con la que actuamos en el presente. Entonces, esa disputa, no hay una sola manera de contar lo que nos pasó, y esa forma en la que contamos lo que nos pasó es la herramienta para actuar. A los dos, muchas gracias por este momento. Un placer. Gracias por habernos visitado. Y bueno, y después de estos testimonios, desde el hacer, desde la reflexión, desde la participación como intelectual, como pensador, como referente en cuanto a asesorar sobre lo que es el genocidio, la memoria y demás, nos vamos a ir sin dejar de prometerles que en un ratito va a estar un excombatiente de Malvinas y más adelante alguien que presenció la apropiación de sus padres e hizo literatura. Vamos a hablar también de estos temas, así como hablamos de AMIA y del Holocausto. Ahora vamos a ver un spot que es un pedido directo contra las armas, ¿no? Las armas nucleares, y a partir de ese pedido también de memoria, de justicia, de inflexión en la historia de la humanidad, que es Hiroshima y Nagasaki. Con este spot seguimos hablando de memoria histórica. If a nuclear war begins, there will be no victors. Millions will perish, and survivors will envy the dead. Britain's nuclear weapons will not deter the war. The threat of a nuclear strike is rising. Nuclear weapons can't be uninvented, but they can be abolished. I speak as a member of the family of Hibakusha. Those of us who survived the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.
Un programa el de hoy entre la creatividad y los testimonios, ¿no? Los testimonios que, como el de esta protagonista, piden un final a cuestiones que la humanidad no olvida. Y en Argentina tampoco se olvidan historias que son heridas abiertas todavía. Nuestro invitado, que ahora les voy a presentar, Rubén Otero, bienvenido, un placer recibirte. Maxi, muchas gracias. Gracias a vos. Es excombatiente de Malvinas, estaba en el crucero General Belgrano cuando fue atacado por fuera del área, ¿no?, de guerra por Inglaterra. Es un hombre que también se dedicó a la música Beatle, ¿no?, con todo lo que eso significaba y significa hoy, quizás no tanto políticamente, pero sí en su historia. Y es el protagonista de una experiencia que es mucho más que una obra de teatro, es una experiencia que te cambia la vida llamada Campo Minado. Vamos a conocer un poquito de la obra para los que no la vieron, Rubén, y después charlamos. ¿Te parece? Ahí va. La guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. ¿Nombre? Marcelo Vallejo. ¿Edad? 54. ¿Rango? Soldado. Do you remember any music from the Falklands War? No, not really. Does any music remind you of the war? I wrote a song called Soldier, Soldier, and I still think it should have been in this play. Oh, soldier, soldier, you look so handsome and brave. You've got the world to save. Do you really feel the pain? Oh, soldier, soldier. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Gracias. ¿Por qué cantás en inglés? Porque tengo una banda tributo Beatle. Y como soy el baterista, canto los temas que cantaba Ringo. Yo no quería ser soldado, pero acá en la Argentina existió la ley de servicio militar obligatorio hasta 1995. Algunos, para no hacer la colimba, fingían enfermedades, se hacían los locos o hasta coimeaban. 401. Siento un estruendo como si el crucero hubiese chocado contra una montaña. Y se corta la luz. ¡1982! ¡Malvinas! ¡Malvinas! 3 argentinos, 3 ingleses, los 6 sobrevivientes de 2 bandos que han recorrido el mundo entero, ¿no?, en esta obra que creó Lola Arias. ¿Qué te pasó a vos ¿Qué le pasó a Rubén con haber hecho esto y con también tener 3 amigos, ¿no?, que son los ingleses? Inesperadamente, uno diría, para la historia. Sí, bueno, sinceramente fue y es algo increíble porque me pasó y me sigue pasando, ¿no? Sí, sí. Porque hace muy poquito volvimos de una gira por Bruselas. O sea que Campo Minado es algo que sigue con vida y es una experiencia increíble porque de estar en la mente contra el enemigo durante tanto tiempo, ¿no? Y desde el 2016 que conozco a Lou, David y Sukrim, mis amigos ingleses y un gurkha, ¿no?, nepalés, Sukrim, cambió completamente la perspectiva de esa bronca que uno les tenía, ¿no? Claro. Y sinceramente, o sea, esto se lo debemos todo a Lola, ¿no? Porque fue la ideóloga, la inventora de todo esto que, sinceramente, ni yo lo puedo creer a veces estar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y a vos qué te pasa al salir de la función? ¿Salís atravesado desde el dolor o salís mejor de la función? Mirá, es algo muy extraño lo que pasa, o sea, a mí. Cuando comenzamos, está el nerviosismo ese de, bueno, otra vez. Como todo actor. ¿No? Pero como sufriendo, o sea, no disfrutando. Sí. Pero tenemos en la obra esos recreos, que son los musicales,
Donde ¿no? vos sos uno de los protagonistas. Donde ahí está el relajo, la tranquilidad, bueno, vamos a hacer un poquito de música. Y después viene otra escena. Vas como pasando de escena a escena, de escalón en escalón, ¿no? Bueno, cuando termina la obra, es esa descompresión total, porque uno la va viviendo permanente, o sea, durante toda la obra, esos escalones hay que ir viviéndolos. Tanto sea mi historia cuando yo cuento lo mío del Belgrano, como cuando soy partícipe de la historia de otro. Claro, claro. Entonces uno parece que no, pero se mete en el personaje, te metes dentro de la obra, y muchas veces yo conté que hay momentos que estoy en el piso, como cuando me caigo, cuando me tengo que tirar al piso, y a veces parece como si estuviese realmente sobre la tierra, ¿no? El suelo de Malvinas. Se siente el suelo de Malvinas, aunque no tuve la suerte todavía de conocerlo, pero parece que lo llevara adentro. Y el finalizar la obra y después viene esa tranquilidad de haber hecho de vuelta todo lo que hicimos, viene la retribución de nuestros amigos, del público que nos ve. Y después uno dice, a la pucha, qué bueno que está hacer esto, porque lo que sufrimos ahí, después al terminarlo recibimos algo del público que realmente es increíble, ¿no? Cuando los conociste, a esos 3 ingleses, hoy tus amigos, inesperadamente quizás amigos, ¿cómo fue? ¿Fue tenso? ¿Cómo fue la situación? La mía particularmente no fue tan tensa, porque yo no me enfrenté con ellos cara a cara, claro, en la como guerra. Estabas en el Belgrano. Claro, en el momento del hundimiento, sí. Claro, ellos tenían otra sensación completamente diferente, principalmente Marcelo, sí, que era el más aguerrido, digamos, no el más reacio a saber qué era lo que iba a pasar cuando se encuentre con ellos. Y bueno, fue un día que ensayábamos en un galpón por Chacarita, y Lola dijo, bueno, ahora ustedes se van a venir los ingleses. Ella al mismo tiempo estaba filmando la película, sí, claro. Entonces dice, váyanse a tomar un café, yo los voy a llamar por teléfono y les voy a decir cuándo tienen que venir. Y nos encontramos con 3 personas. O sea, sí, hablamos otro idioma, pero son 3 personas como nosotros, tienen familia, tienen hijos, tienen su casa, tienen su barrio, no sé, sus cosas, como exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, al empezar a conocernos y ver que por más que estén del otro lado del mundo y nosotros acá, y que hayamos vivido lo que vivimos totalmente enfrentados, somos todas personas de un mismo mundo. Claro. O sea que eso superó todo esa otra bronca que teníamos anteriormente. Exacto. ¿Cuán importante es hacer memoria? Digo, a partir de toda esta experiencia, como reflexión tuya, hacer memoria, recordar estos episodios. Y para mí es muy importante, y principalmente cuando uno tiene diferentes momentos en su vida donde no todo está 10 puntos, ¿no? Entonces yo muchas veces tomo el ejemplo de tener la memoria, de acordarme de momentos, de cuando estaba en la balsa, de lo que era lo que pensaba, qué era lo que decía y pensaba, con decir, si yo me salvo de esta, voy a hacer esto, cualquier otra cosa que yo pensaba, que yo lo único que quería es que la balsa aterrice y pare en una playa. Claro. No me importaba en qué lugar. Yo soñaba con que en la mañana vamos a estar en una playa y después yo de ahí me las iba a arreglar. Claro. Entonces, si eso no pasó, tuve la suerte de que me rescataron y llegué 40 años casi después, hoy en día como años atrás, me pasaba algo, no me puedo olvidar de eso. Exacto. O sea, ese momento de retraer la memoria y meterse todo eso que yo me pasó, digo, esto lo tengo que superar también, cualquier sea el problema que esté pasando en ese momento, ¿no? Entonces yo pienso que la memoria es muy importante para que en esos momentos te dé un empujoncito para que puedas seguir adelante. Como siempre que charlamos, una alegría escucharte. Bueno, gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Rubén Otero con nosotros, un verdadero protagonista, y esta historia que es Campo Minado, que la verdad es que emociona profundamente, ¿no? Y se agradece que exista, con el talento argentino y con los protagonistas de los dos lados, ¿no?
Después de la pausa vamos a seguir, pero vamos a pensar la última dictadura desde la creatividad artística, desde la creatividad del cine, de la literatura y de aquellos que desde sus propias historias, a través del arte, pudieron quizás entender mejor o conjurar aquello que les pasó. Ya venimos. Ahora nos acompaña la escritora Raquel Robles, cofundadora de Hijos y autora de Pequeños Combatientes. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Un placer, Raquel. Bueno, vamos a compartir con vos, ahora vamos a hablar un poco de tu historia también y de tu libro, un tráiler que tiene que ver con un poco lo que vos también hiciste desde tu propia historia, ¿no? Que es la mirada de las infancias en base a momentos muy tremendos que abarca la memoria histórica, pero que nos vamos a concentrar pensando también en Laura Alcoba, en diferentes autores y autoras, en este caso cinematográficamente hablando, Benjamín Ávila, también, ¿no?, con un pasado familiar vinculado a la militancia, hizo una gran película, una gran película que se llamó Infancia Clandestina, y este es el tráiler. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, le vas a llamar Ernesto. Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito y vino a vivir a nuestro barrio. A partir de ese momento y desde que termine la reunión, la casa y el grupo están a mis órdenes. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te gusta una compañerita? No. ¿Te gusta? Que la mata chiquita y porquería, Les traje una sorpresa. Pusito, abuela. Escuchame una cosa, pelotudo. ¿Cómo se te ocurre traer a Mario para acá? ¿Vos estás loco? Relájate. ¿Con quién hablabas? Con María, mi novia. Puta que lo parió, Juan, que novia ni que novia. ¡Déjate de joder! Los chicos están perfectos, ya lo veo, están haciendo una vida normal. ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Ustedes se tienen que ir, están en peligro, están matando gente. ¡Hola! ¡Más! Aprendido de esa infancia clandestina, casi un beso en Ipanema. Niño solo frente a un living de trincheras. ¿Qué te genera, siendo también escritora y siendo protagonista de una historia y protagonista del secuestro, ¿no?, de tus padres, la ficción como herramienta? La ficción a veces es la única herramienta. La única herramienta para contar esencias, digamos, ¿no? Los hechos parecen no necesitar de literatura o de cine o de documentales, porque los hechos están al alcance de la mano. Sí. Más o menos quien quiera enterarse en este momento del mundo, es difícil que no se entere, que no sepa de las cosas que pasan o de las cosas que pasaron. Pero tocar la esencia de una cosa, de un hecho, de lo que pasó, de lo que nos pasó y generar emociones, generar empatía, generar que las personas que no lo vivieron, por lo menos que no lo vivieron de la misma manera, puedan comprender lo que se vivió. A mí me parece que el arte tiene una función fundamental. Podemos agarrar ese libro tremendo que tenemos, que es el Nunca Más. Que recoge testimonios. Ahí tenés verdad, verdad, ¿no? Es muy difícil leerlo entero, por cierto. Es muy difícil de leer. O sea, se puede escribir, se puede contar, pero nadie lo puede leer. Ahora, en relación a tu historia, ¿no? A esa que fuiste a los 5 años, a lo que presenciaste. Contanos brevemente, para los que no conocen esa historia de tu vida, qué es lo que te pasó y cómo fue la construcción artística a partir de eso. Bueno, a mi mamá y a mi papá los secuestraron el 5 de abril de 1976, o sea, ahí nomás del golpe militar en Citibel.
y estábamos mi hermano que tenía 3 años, más o menos recién cumplidos, y yo que tenía 4 años y 8 meses. Y estaba mi abuela también. Bueno, fue una cosa lamentablemente clásica, digamos, ¿no? De mucha gente y un interrogatorio ahí en la casa durante muchas horas. Pero mi hermano y yo aparentemente seguimos durmiendo, o por lo menos esa es la historia familiar, ¿no? Y se lo llevaron con un texto que se usaba en aquel momento por averiguación de antecedentes. Claro. Y también algo que pasaba en aquel momento, que era el plazo de los 15 días, ¿no? En los 15 días los detenidos, antes de la dictadura, solían o aparecer de algún modo, o como cadáveres, digamos, o blanqueados, digamos, en alguna comisaría o en alguna cárcel. Entonces, bueno, nos quedamos en la casa 15 días esperando eso. ¿Con familiares tuyos? Con mi abuela. ¿Y cómo fue entonces la creación artística y qué significó para vos poder, hasta el hecho de publicar, ¿no? Decir, acá está el libro, acá está la historia. Bueno, yo ya había publicado 2 libros antes de ese libro y la verdad es que no quería escribir sobre esto. Nosotros no vivimos la vida dramáticamente un día tras otro, digamos, ¿no? La infancia es una sucesión de hechos que no son todos dramáticos, claro, bueno, exactamente. Entonces, me pareció que no podía tomarme con humor la vida de los demás, que tenía que contar mi propia historia, si lo quería contar así. Entonces, empecé a llevar un diario, los 7 días de la semana, los 6 días de la semana, mejor dicho, un diario todas las noches que era más o menos así. Yo me acostaba en la cama y escribía un recuerdo. Trataba de encontrar la sensación de ese recuerdo, como volver a la emoción. A la emoción. Y entonces, tal vez la anécdota de esa emoción no me servía exactamente para contarla. Entonces trataba de dejar que esa emoción encontrara su propia anécdota, que a veces era de mi propia vida, a veces cazaba, a veces era de la vida de otras personas, esas que había escuchado, a veces era aquello que yo hubiera querido que pasara. Claro. O sea que dejaste que la emoción fuera la autora, en definitiva. Sí, exactamente. Traté de que la emoción se encontrara con su anécdota. Y entonces cada día escribía por las noches y el domingo transcribía. Es revivir, en definitiva. Y el hecho, siempre se habla, cuando se habla del arte, se habla de sublimar, se habla de un montón de aspectos que estamos, sin nombrar esas palabras, aludiendo, ¿no, Raquel? La pregunta es, ¿saliste del libro, si es que se puede usar esa palabra, pero creo que sí que vale? ¿Saliste del libro distinta a como entraste? Bueno, eso pasa siempre, creo, en todos los libros. Pero acá me parece... Pero acá, mira, fue muy fuerte. Viste, el libro está estructurado como en una especie de postales, de anécdotas que tienen una cronología. Sí. Y en un momento estaba escribiendo una y me di cuenta que era el final. Que después de eso ya no se puede escribir más. Digamos, si entrar a Hijos fue un salir del closet, ¿no? Porque fue como, bueno, no tengo que contar nada, porque aparte Hijos fue una cosa que fue pública a la semana. A la semana estaba en un programa de televisión en Canal 9 en aquel momento. Entonces fue, bueno, de algo que lo sabían las personas más íntimas de mi vida, algo que lo supo todo el mundo. Toda la sociedad. Este libro fue otro salir del closet para mí. Fue como, bueno, y estas son las emociones que me constituyeron, ¿no? Me constituyeron, me armaron, me hacen quien soy. Yo en este momento no reniego de quién soy, de las cosas que construí, y las cosas que construí las construí con aquellas cosas que tuve y con aquellas cosas que me faltaron. Claro. Ahora yo soy esto que está acá. Entonces, y las personas que me criaron tratando de armar una estructura en esa cosa tan desestructurada que nos pasó.
Y esa estructura le faltaron cosas que yo sé que tuvieron mi mamá y mi papá. Bueno, fue muy poco tiempo, pero la cosa de la aventura, claro, de ser madre y padre, y en el caso de mi mamá, ser madre por segunda vez, en esa época se decía grande, porque mi mamá me tuvo a los 40 años. Claro. Ahora es un poco más común, pero había una aventura, ¿no? Y esa aventura quedó, bueno, se murió esa aventura para vivir una infancia que en mi caso, distinto de otros casos, fue una infancia muy estructurada, ¿no es cierto? Que tuvo esa cosa buena, bueno, de que fue todo muy organizado. Pero bueno, para mí fue como eso, entender eso para mí, como esto estuvo muy bien, me sirvió para un montón de cosas, me perdí la aventura. Bueno, yo en ese momento tenía un hijo y una hija, ahora tengo 3. No me quiero perder de la aventura de ser madre. O sea, cuando secuestraron a mi mamá y a mi papá y a toda esa generación, hicieron muchos desastres, por supuesto, ¿no? Sí. En la vida de muchísimas personas. Sí. Pero uno de los desastres más grandes que hicieron fue abortar, digamos, ese camino de aventuras. Ese camino de aventuras hacia un porvenir desconocido. Total. ¿No? Eso creo que pude recuperar con el libro, esa idea. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Un placer escucharte y conocerte. Gracias por estar juntos, además con Benjamín, que es un amigo. Sí, un gran talento también. Cerrando un programa de emociones, ¿no? Porque revivir la historia, movilizar la memoria histórica, despertar conciencia en aquellos que por ignorancia quizás no toman estas cuestiones, ¿no? Y es muy importante para construir el futuro, de esto venimos hablando en el programa del día de hoy. A partir de la creatividad y a partir también de testimonios que no hace falta adjetivar, ¿no? Que la lágrima y la admiración y el abrazo que nos damos porque estamos en pandemia nos permiten darle el broche a un programa que nos sentimos privilegiados de hacer. Gracias nuevamente a vos y a todos por haber estado del otro lado. Hasta la semana que viene.